Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas que nos acompañan en este su programa Médicos en la Radio. Acompañado, como siempre, esa risa de la doctora Miosotti Félix y un invitado muy especial. Pero súper especial. Claro, porque es una especialidad doble. Oftalmóloga, la doctora Mili Peña Canario, egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina. ¿Usted de dijo grado. que Mili es su esposa? Claro, dije mi amada esposa. Yo no inclusive. lo escuché, pero no lo escuché, perdón. Oftalmóloga que ejerce en Barahona, en la Clínica Magnolia y en MIC Assistant. El tema de hoy lo escogimos por la frecuencia que se dan las atenciones en oftalmología, que a veces se minimizan. Ayer veíamos un paciente que nos decía, tenía algo que parecía una catarata traumática, y él decía, no, fue que me salió algo, me lo dejé así, me comencé a rascar y ahí está la lesión. La idea es que a veces se minimizan las enfermedades de oftalmología. Vimos una frase muy bonita. Leíste una frase muy bonita y la quiere compartir con los que nos escuchan. ¿Qué dice? Y con los que nos ven también. El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. A veces vemos personas que son muy afortunadas, lo tienen todo, pero no son felices. No son felices, y tú te preguntas por qué no son felices si lo tienen todo, tienen dinero, casa, carro, todo lo que aspiran a tener, pero entonces en definitiva no son felices porque no hacen lo que quieren ser. Buenos días, Miosotti, que te veo muy activa hoy también. Buenos días por la grandota de Barahona, Palma 90.7 y su programa Médicos en la Radio. Un programa que nosotros hablamos de medicina aquí desde la parte preventiva, porque lo vital es prevenir. Yo no puedo querer que al vecino se le queme la casa. Yo lo que tengo que querer es buscar que al vecino no se le queme la casa y buscar hacer los aprestos para que eso no suceda, aunque son accidentes, pero la prevención es la prevención, y por eso Médicos en la Radio, igual invitándolos a ustedes a que convirtamos este programa en un programa interactivo. Llame, haga sus preguntas, que estamos hoy con la especialista del área, la doctora Mili, esposa del doctor Pichardo. Sí, uno de nuestros sueños es que Médicos en la Radio se convierta en un programa interactivo, y por eso nos dieron la oportunidad de llevar el programa a 1 hora, pero es para que la población comparta sus inquietudes y avanzar en eso que se llama cultura médica. Y sobre todo muchas dudas que a veces nos rodean con relación a que por qué pasan las cosas, o más bien cuáles son las complicaciones, qué acarrea esto, cuáles son las enfermedades que nos llevan a nosotros a que de una forma u otra la vista también colapse, porque la vista sufre un colapso. Y por eso en el día de hoy la doctora Mili tiene explicaciones científicas basadas en el tema de la oftalmología. La línea siempre va a estar abierta, 809-524-4907, para que los pacientes puedan llamar. Agradeciendo también a la clínica de odontología Nat Clinic, odontología especializada. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clínica, odontología especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, brackets, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Y guardando las gracias a los que nos escuchan por la grandota de Barahona, Palma 90.7, desde el cercano y lejano sur, Palma 90.7 y su programa Médicos en la Radio. Nosotros veíamos de manera curiosa que ya no es el sur profundo, sino es el sur se está poniendo fecundo. Decía un líder de izquierda, Hugo Chávez, nuestro norte es el sur.
Y así se está viendo, porque gracias a las disposiciones de nuestros gobiernos se está viendo hacia el sur, se está desarrollando el turismo. No estoy haciendo política por si acaso, pero sí el sur se está desarrollando, y se está desarrollando desde todos los puntos de vista. Muestra de esto es que en Barahona existen casi todas las especialidades médicas. Hay que ser muy claro al comunicar, porque hay personas que son muy finos para la audición y se atreven a escuchar lo que usted nos ha dicho. Sí. Buenos días, doctora Peña. Un placer que esté con nosotros hoy acá para compartir sus conocimientos. Nuestra primera pregunta es, en la consulta diaria, los pacientes llegan por muchas enfermedades, pero siempre hay un grupo de enfermedades, como para nosotros, los que trabajamos cardiología, la hipertensión, que el 90% de los pacientes llegan diariamente es por esto. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en oftalmología? Muy buenos días y gracias por la invitación en el día de hoy al programa Médicos en la Radio. Es muy frecuente dentro de las consultas de oftalmología las causas donde los pacientes más se preocupan por ir a las consultas son por un ojo rojo. El ojo rojo significa que hay una inflamación a nivel de la superficie ocular y el paciente se preocupa. El ojo rojo puede estar derivado de varias causas. Puede ser algunas causas infecciosas y algunas causas no infecciosas. Luego la vamos a ir detallando. La otra causa que preocupa mucho a los pacientes es la situación de la disminución de la agudeza visual. Disminución de la agudeza visual significa que el paciente no logra ver adecuadamente para sus labores habituales como lograba ver anteriormente. Ya estas causas pueden ser defectos refractivos, los defectos refractivos que pueden deberse a miopía, hipermetropía o astigmatismo. Con esto ligado o no a la presbicia, que la presbicia es el déficit de visión provocado por la edad, generalmente a partir de los 40 años. Esto significa que a partir de esa edad, la acomodación de la visión, o sea, ver la visión a nivel cercana se dificulta a partir de esa edad. Otra de las afecciones frecuentes son las cataratas, que ahí los pacientes van refiriendo, doctora, no veo bien, pero van con la idea de que se le pongan algunos lentes. El tema de las cataratas se evalúa en dependencia del nivel que tiene el paciente de catarata. O sea, si es una catarata que está muy madura o si es una catarata que está empezando. La catarata que puede estar empezando da disminución de la visión, pero en sus inicios se puede mejorar usando algún lente. Se le hace su refracción, se le indica su lente y el paciente mejora bastante. Ya se le va evaluando posteriormente en dependencia del grado en que va la catarata y ya se habla luego de un proceso quirúrgico. Entonces la catarata siempre es quirúrgico. Lo único que tenemos entonces que tener pendiente que al inicio pudiéramos hacer correcciones o mejorar la visión con lente, pero el paciente siempre va a ir abocado al final hacia la cirugía. Claro, sí. A veces el paciente, ay doctora, ¿y no hay alguna gotica que me mejore la catarata? No. Lamentablemente no existe a nivel mundial una gotita hasta el momento del día de hoy que nos quite las cataratas. Las cataratas se clasifican. Hay cataratas que son congénitas por alguna alteración durante el embarazo, algunos procesos infecciosos de la madre, algunos trastornos genéticos. Esas son las cataratas congénitas. Hay algunas cataratas que son traumáticas, que ya son por un golpe a nivel del ojo, ya sea un golpe contuso donde no hay herida o un golpe con el globo abierto donde hay presencia de herida. Puede producirse una de las dos, una catarata traumática, es otro tipo de catarata. Está en la catarata producida por inflamaciones oculares. Es importante por eso que el paciente cuando se vea un ojo rojo, que acuda a tiempo, porque hay que detectar qué tipo de ojo rojo está produciendo ese paciente, tratarlo con tiempo, porque si no, evolutivamente puede producir una catarata o otras inflamaciones, complicaciones que puedan perjudicar la visión de ese paciente. Bien.
Ya veíamos el ojo rojo como consulta más frecuente. A veces los pacientes siempre dicen, no, que tengo una uña y a esa uña que le molesta cuando sudan, le dan remedios naturales que se echan, no sé. Especialmente la granada, yo escucho mucho eso en el miel de abeja. Miel de abeja. Para lo que le dicen uña, que en oftalmología se llama pterigium. ¿Qué es realmente la uña? Nosotros siempre por observación simple, común, vemos que los pacientes del campo son los que más frecuente llegan con las lesiones, con las uñas, los pterigium. Sin embargo, el hombre de oficina como que es menos frecuente que la tenga. ¿Existen factores predisponentes para desarrollar la uña o pterigium o simplemente es al azar? Sí. Al inicio hablamos de los ojos rojos como una de las causas frecuentes en las consultas de oftalmología. Dentro de los ojos rojos, le había dicho que está la clasificación infecciosa y no infecciosa. Dentro de las no infecciosas cabe lo que es el pterigium. El pterigium es una inflamación con aumento del tamaño de una membrana fibrovascular de la conjuntiva que va abarcando lo que es el espacio de la córnea. La córnea es un espacio transparente que generalmente la persona es donde se visualiza el color normal del ojo. Eso se llama la córnea, que en verdad es algo transparente. Lo que pasa es que te refleja el color del iris que está más detrás y por eso de ese color. Entonces, esa membrana te ocupa lo que es la córnea. Esa membranita se puede inflamar, sea por en dependencia de los trabajos de los pacientes, si trabaja con mucho polvo, con mucha brisa, en el sol, eso se va inflamando. Es una de las causas de ojo rojo no infecciosa. Otras causas de ojo rojo no infecciosa están las uveitis, que pueden ser por procesos inflamatorios, por ejemplo, en las enfermedades inmunológicas, como las uveitis, la psoriasis, pueden aparecer ojo rojo por uveitis, que son procesos inflamatorios donde el ojo tiene una inflamación tan grande que produce afectación de los vasos de la conjuntiva y da ese color rojo. Otras afecciones que ya están dentro de la clasificación de las infecciosas son las conjuntivitis. La conjuntivitis es muy común que los pacientes lleguen, sobre todo los niños, por muchos factores, y a veces también vemos que en el polvo del Sahara viven diciendo no, hay que cuidarse de este programa. Llega gracias a la clínica dental Nat Clinic, odontología especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Tú dices eso muy fino, Nat Clinic. No, es que ya que Samaritana y la doctora hoy no pudieron venir, me tocó. Seguimos con la doctora Mili Peña, oftalmóloga, hablando de cuáles son las consultas más frecuentes o la causa de consultas más frecuentes que llegan a su consultorio diariamente. Ya yo no hablaba del pterigium, de la catarata como déficit visual. A veces os quedó bien claro de que la catarata siempre va a ser quirúrgica, lo que inicialmente se le pueden recetar lentes a los pacientes, y es por eso que vemos, no, que el oftalmólogo me dijo que tenía catarata, pero me recetó un lente. Entonces después a los 5 años volvemos a la consulta y esperamos que el oftalmólogo o el otro donde fui que me recete nuevamente un lente, y no necesariamente debe ser así. Con los pterigium vemos mucho los hombres del campo, los motoconchistas, que se ponen a esas condiciones medioambientales adversas y desarrollan esta lesión en el ojo que es muy molestosa. Dicen que cuando ellos sudan mucho le arde, tienen mucho prurito, le comen. Y vemos que a veces por no operarse, nosotros siempre decimos la operación de pterigium es rápida. Por no operarse a veces vamos dilatando este proceso y ese pterigium creciendo. Y
A veces te dicen, no, es que mi familiar se lo operó y vuelve y le sale, y es por la recidiva. Y más, entre los factores genéticos, la doctora hablaba ahorita, hay pacientes que tienen predisposición genética a desarrollar estas enfermedades. Ahora vamos a un gran grupo de enfermedades donde hay una que está la famosa enfermedad de Balaguer. Doctora, ¿cuáles pueden ser las causas de dolor en el ojo? El paciente va a veces con este dolor desesperante. A mí siempre me preocupa porque existen causas que son media peligrosas que pueden presentarse como un dolor en el ojo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en la consulta de dolor ocular? Sí, el dolor ocular es algo muy llamativo dentro de los pacientes que van a la consulta de oftalmología, porque es algo que les preocupa. Generalmente los pacientes acuden a la consulta por algo que lo está molestando, que le preocupa. Entonces, dentro de los dolores oculares está el glaucoma, pero el glaucoma se clasifica. Está el glaucoma crónico de ángulo abierto, que es el glaucoma que generalmente no nos da dolor. Es el glaucoma que tenía el antiguo presidente, doctor Balaguer. Este tipo de glaucoma se va disminuyendo la visión progresivamente. El paciente no se da cuenta a menos que vaya a un chequeo rutinario en la consulta de oftalmología, y nos damos cuenta por las características clínicas que ya sabemos. Le mandamos a hacer su control de los estudios correspondientes y hacemos el diagnóstico. Pero está el otro tipo de glaucoma, que es el que produce dolor ocular. Dentro de las causas de los dolores oculares están las causas de las inflamaciones. Hay una causa muy frecuente que últimamente se me está presentando mucho en la consulta, que son las neuralgias periorbitarias. Las neuralgias periorbitarias se deben que en uno de los nervios que inerva gran parte de nuestra cara es el trigémino. El trigémino pasa en una de las partes superiores de la órbita, que está dentro de lo que cubre el globo ocular. Esta puede deberse a algunas inflamaciones que no son necesariamente a nivel ocular, pero da un dolor referido. Entonces el paciente va con ese intenso dolor. Cuando examinamos nos damos cuenta que es por esa causa. Entonces en esos casos hay que descartar que el paciente tenga algún proceso inflamatorio a nivel bucal, y también que esté cursando con alguna sinusitis. Esas causas con frecuencia nos producen un dolor ocular referido a nivel ocular. En el caso del glaucoma, el glaucoma doloroso, que nos produce un dolor intenso, nos produce un ojo rojo, el paciente va preocupado, nos produce disminución de la visión ya cuando hay algunos días evolutivos con este dolor. Es un tipo de glaucoma que se debe a un aumento anormal de la presión intraocular del ojo. Ahí nosotros examinamos el paciente completo, se le toma su presión intraocular y tiene sus valores elevados. Generalmente oscila el valor dentro de los 18 y los 21 niveles de la presión intraocular. Cuando está sobre eso, el paciente no soporta esa presión y produce un dolor ocular. Entonces, eso debemos detectarlo con tiempo. ¿Por qué? Porque el ojo no soporta una presión intraocular tan alterada. Si de así ser, entonces va produciendo una alteración del nervio intraocular, que es lo que produce también otro tipo de glaucoma. O sea, que ya van dos tipos de glaucoma, ya sea por la presión intraocular alta o ya sea un glaucoma agudo de ángulo abierto, que es el que no produce el dolor. Doctora Meli, que yo le decía al joven del control aquí, máster, que hay cabezas que son muy amuebladas. Usted ha demostrado que tiene su cabeza muy bien amueblada, porque no basta con solo ir a la universidad, sino que basta con que lo que usted haga, decía el doctor Pichardo, tiene que gustarte lo que tú haces. Si no, entonces no tiene sentido. Y hablando usted del glaucoma, yo le pregunto, ¿cuál es el tratamiento de glaucoma
¿Y qué tan costoso podría ser un tratamiento de glaucoma? Que sabemos que una de las complicaciones casi siempre que limitan al paciente es el tema económico. Sí. El tratamiento aquí del glaucoma va a depender, claro, de la causa que lo esté produciendo, si es el glaucoma doloroso, que es el agudo, o si es el crónico, que es de ángulo abierto. En el caso del glaucoma crónico, que hacemos el diagnóstico del paciente, vemos a qué dimensión está ese glaucoma. Hay un momento de este glaucoma generalmente que cuando el paciente nos visita es porque ha disminuido considerablemente su visión. La pérdida de visión por causa de glaucoma es irrecuperable. ¿Por qué? Porque es por afección del nervio óptico. Correcto. Hasta ahora ningún nervio ha sido reparable. Hasta el momento. El nervio óptico, cuando se destruye, no podemos recuperarlo. El milagro de Dios solamente. Eso no tiene vuelta atrás. Entonces, en ese caso, si el paciente aún tiene un remanente de visión, lo evaluamos, le explicamos que vamos a hacer el tratamiento, ya sea, generalmente cuando están en esos grados, lo tratamos de hacer quirúrgico, porque con las goticas a veces el paciente es un poco indisciplinado y no nos da una evolución favorable. Entonces ponemos el tratamiento quirúrgico ya, explicándole al paciente que vamos a tratar de que ese remanente que le queda de visión no se nos vaya, no tratar de que vaya a recuperar más visión. Hay que tratar de explicarle. O sea, que en esa parte hay que ser honesto con el paciente, sí, porque a lo mejor está esperando algo que no va a suceder. Exactamente. Se le explica a sí mismo al paciente esa situación. Incluso así aparece en la situación de la catarata. Las cataratas, generalmente, si no hay otras complicaciones, se opera su catarata y el paciente considerablemente aumenta su visión, su agudeza visual considerablemente. Pero también, secundariamente, a una catarata hipermadura nos puede producir un aumento de la presión intraocular. Por las características de la descomposición natural de la catarata hipermadura, nos aumenta la presión y nos puede producir un glaucoma secundario también. Entonces, si resolvemos la catarata hipermadura, ¿resolveríamos el glaucoma o no siempre es así? Eso depende de la evolución que haya tenido el paciente. Porque si el paciente ha mantenido un tiempo considerable con esa presión intraocular alta y el nervio ha sufrido considerablemente, entonces también hay que explicarle al paciente que tiene un glaucoma secundario, que después que nosotros lo operemos de la catarata, no tenemos certeza de que vaya a recuperar la visión que nosotros consideramos, ¿entiendes? También está el paciente que está concomitando con un glaucoma anterior y presenta catarata, que no necesariamente en este caso puede ser hipermadura. Tiene su glaucoma que va avanzando desde tiempo y se le añade su catarata. Ahí también se le opera de la catarata y se le explica que tiene un glaucoma antiguo que le afectó su nervio óptico y que aunque lo operemos de catarata no va a recuperar su visión como él espera. Bien. Correcto. Eso hay que explicarlo. Entonces el tratamiento en resumen sería la gotica. Si el paciente mejora con esta gotica, Pero no una gotica milagrosa. no es el detalle. Ajá. Gotica primero, mejoró. En dependencia de la evolución del glaucoma, Ajá. si está muy avanzado y tratamos de recuperar el remanente que queda, en ese momento lo ideal sería el tratamiento quirúrgico. Porque Ya. sería muy tentativo poner la gotica, Ajá. porque con la gotica hay un proceso. Primero tienes que mandar a hacer los estudios. Dentro de los estudios está uno que se llama paquimetría. La paquimetría mide el grosor de la córnea y yo lo voy a relacionar con la presión que yo le tomo al paciente. Y de ahí se saca una media. No es que solamente que le tomo la presión al paciente y ya con eso me voy a dar cuenta. Son dos condiciones. Claro, cuando está sumamente alta nos damos cuenta que sin ese estudio ya está alta la presión y por las características clínicas que tiene el ojo. Después de la pausa, entonces la doctora nos va a explicar cuáles son las características clínicas que escuchamos al paciente. No, que tengo el ojo duro. Y además vamos a desmontar mitos sociales. Muy bien. Un tema importantísimo en el día de hoy, aunque no por el orden en que nosotros lo tratamos, uno más importante que el otro. Pero definitivamente la vista es una de las partes de nuestro cuerpo a la que nosotros amamos y veneramos. Y de repente hay tantos mitos que muchas veces nosotros, por no tener el conocimiento, lo entendemos mito, pero al final de cuentas son realidades.
Y la doctora Mili es la experta en el área, entonces ella va a desmontar ese mito con relación a los pacientes con niveles de glucosa muy alto en sangre, llámense los pacientes diabéticos, que de repente usted oye por ahí que dice, ¿y es real que eso afecta de una manera considerable la visión del paciente? Doctora Mili. Sí. En verdad, cuando el paciente tiene niveles de glucosa alterada en sangre, puede disminuir la agudeza visual, debido a que los niveles de glucosa también se concentran dentro de el humor vítreo, que es una parte que está detrás del globo ocular, que es una parte como gelatinosa. Entonces, estos pacientes diabéticos, aparte de que van por esa preocupación, se le pueden encontrar otras alteraciones secundarias a procesos de diabetes, como son la retinopatía diabética. A veces el paciente va refiriendo que no ve bien, a ver si le pueden poner un lente, se le hace su examen oftalmológico y nos damos cuenta en el fondo de ojo, que es muy importante, que tiene una afección en la retina secundaria a su proceso de diabetes. Generalmente en pacientes que no tienen una diabetes controlada dentro del tiempo, o sea que se mantienen niveles alterados de su glicemia. Esos pacientes hacen retinopatía diabética, que si no se detecta a tiempo puede producir una ceguera secundaria. Hay afecciones de los vasos de la retina, se ven exudados, se ven hemorragia, y el paciente, si no se detecta a tiempo, puede producir una ceguera por esta causa. O sea que no es mito, es real que sí, que los niveles de glucosa en sangre muy elevados afectan de manera considerable la visión. Doctora Mili, nosotros acostumbramos mucho a automedicarnos. Usted hablaba ahorita de las gotitas mágicas, que los pacientes piensan que ir a la farmacia y pedir una gotita para que me refresque, para que me lubrique, pero no sabe de fondo cuál es la lesión que tiene a nivel del ojo. Que usted, en esos casos, que son muchos los casos, yo lo sé, porque en la farmacia usted escucha, mira, y el farmacéutico de manera muy alegre te da una gotita de manzanilla, te da una gotita de tal cosa, y usted se va tranquilo y feliz a su casa, y al final usted tiene que ir a oftalmología. Sí, es importante que el paciente primero lo veamos en consulta, porque hay que ver qué causa está produciendo la afección del paciente. Por ejemplo, generalmente cuando los pacientes llegan a la consulta, dentro del interrogatorio le preguntamos, ¿se está poniendo alguna gotica? Generalmente el paciente pregunta que es refrescante. Un refresco, que es la gotica que viene en el potecito verde. Es un refrescante, pero ¿qué pasa? Que si la causa de tu afección es una infección, el refrescante no te va a solucionar, porque tiene que ser otro tipo de gotica, por ejemplo, un antibiótico, ¿ya? Y en dependencia del proceso inflamatorio que tenga, entonces también se le indica el otro tipo de gotica, que es el antiinflamatorio. También se le añade el refrescante, claro, pero no es lo que te va a solucionar el problema. Está dentro del tratamiento, pero no es lo principal. Sí, porque que los dominicanos somos famosos en el tema de automedicarnos, y entonces vivimos inventando cosas y de repente, no, mira, el ojo rojo, eso que tú tienes conjuntivitis, por ejemplo. Y mira, tú te levantas en la mañana y te pones una gotita de miel de abeja y eso tú resuelves, y ve a la mata de granada y quita una granada y tú agarras, y la famosa espuelita. ¿Qué usted me dice, Mili, de la famosa espuelita esa que usted sabe que eso se ha usado desde años? No, eso décadas. Científicamente no tenemos estudio favorable con lo de la gotica, ni con lo de la miel de abeja, ni la granada, ni la sal. Yo tengo una experiencia personal. Una famosa en uña, como dicen por ahí, una famosa en uña la granada, y te dicen, no, eso te lo cura. No tenemos estudios científicos que demuestren esa parte. Yo tengo una anécdota personal con mi papá, que una vez estaba cortando dentro de su propiedad y una hierba le afectó un vaso sanguíneo de la conjuntiva y sangró, se le hizo un coágulo de sangre. Y mi mamá, dentro de esos mitos, ella cogía
ella le dice un cojollito de sal. Lo ponía al sol y al sereno. Ay, mamacita. Y lo que es la gotiga que echaba en la mañana, ella se lo ponía. Y mira que mi papá resolvió bastante bien con esto. Pero nosotros científicamente, dentro de la especialidad, no tenemos estudio que nos demuestren una satisfacción a este nivel. En verdad que no podemos indicárselo a los pacientes porque no científicamente no está comprobado. ¿Y usted no ha tenido experiencia de lo que han usado, por ejemplo, la granada con una lesión X de ojo y van a consulta y dicen, bueno, pero tengo 15 días utilizando la gotita esta de granada y al final tuve que venir a consulta? ¿Eso podría en un momento agravar más la situación del paciente? Claro, puede producir una inflamación extra. Eso inflama un poquito más la conjuntiva del ojo. Y el paciente va con la inflamación y cuando le haces el interrogatorio, secundariamente te lo dice. Doctora, no, yo me puse tal cosa. A los niños pequeños también le ponen el seno de la mamá, tampoco está comprobado. Y entonces cuéntenos, esos accidentes que se dan, que de repente usted lavando, que le cae, podría ser detergente, que de repente usted está haciendo algo en la casa y le cae algo de pintura, un polvillo, una sedimentación del tipo que sea, y entonces en ese tipo de casos, ¿qué es lo que usted recomienda? Sí, siempre es recomendable visitar al oftalmólogo, porque hay que revisar minuciosamente el globo ocular para ver si hay un cuerpo extraño dentro del ojito. Hasta que no lo saquemos, el paciente no se alivia de la molestia que presenta. Entonces se le hace su revisión minuciosa. A veces incluso tenemos que vertir el párpado y el paciente tiene el cuerpo extraño vertido en el párpado, que si no lo vertimos no nos damos cuenta y el paciente no se lo ve. Entonces, revisar minuciosamente para darnos cuenta. A veces son cuerpos extraños que están incrustados ya en la córnea o en la conjuntiva, que hay que hacer un pequeño procedimiento para poder extraerlo efectivamente. Doctor Pichardo. Encontré otra frase muy bonita que dice: pocos son los que ven con sus propios ojos. Pocos son los que ven con sus propios ojos. Con su propio corazón. Wow, pero eso está profundo. Sí, es que interpreta eso, Pichardo. ¿Qué pasa? Dale una interpretación. No, es que la mayoría de las cosas eso me acuerdo de una película que se llama El Ilusionista. El ilusionista te pone a que tú veas la vida como él quiere que la vea, y lamentablemente nosotros, con la parte de la propaganda, marketing, vemos el mundo con los ojos de otro, pero esa visión del otro yo la adopto. Sin embargo, no necesariamente me sirve a mí. No, que ahora la moda es que todo el mundo tenga los cabellos cortos, pero si a mí me gusta el cabello largo, no debe ser. Entonces es la misma frase de ahorita: debemos ser felices con las cosas que nos gustan y dejar de vivir o sentir por la posición. Bueno, lo que pasa es que ahora el tema de los prototipos, de la presión social, de que yo quiero lo que tú tienes, de que son los bienes materiales y que si tú no tienes una libreta en el banco con tantos millones, tú no tienes valía. Entonces es un tema de prototipo y desde ahí entonces tú empiezas a ver la vida no como debes verla. Y lamentablemente es eso: si tú la ves mal influenciada o con una óptica diferente, así mismo van a ser tus sentimientos. Correcto. Ahora te dicen, mira, totalmente inequívocos. La gente dice que tú eres esto o aquello. Ya esa es tu visión. Entonces a partir de ahí tú te sientes mal, te aíslas. Correcto. Y es precisamente eso, conservar tu propia identidad. Y a veces dicen, no, es que fulano se aísla. No necesariamente, lo que tiene que es reflexionar y tener una visión propia. Por eso mismo, la valía del ser humano es ser como usted quiere ser. No trate de encajar en el mundo de las demás personas. Porque por eso también en el interín de nosotros querer pertenecer, hay lugares donde nosotros no pertenecemos, pero queremos a la fuerza pertenecer, y eso como ser humano tampoco es conveniente, porque al final tú terminas frustrado. Y tenemos un ejemplo crítico sobre eso, que fue el tema que comentamos la semana pasada. Ahora, esa visión, ya que estamos con la oftalmóloga, que debemos mantenerla nosotros mismos,
Que de hecho el oftalmólogo tiene que tener una visión bien clara, porque basta solo con usted tener esa especialidad, o sea, que tiene esa visión clarísima, y no es que ella utiliza la gotita mágica, ¿no? Sí. Sino que tiene una visión clara de lo que es la vida, de lo que es ser real, porque hasta en la forma de cómo ella se viste te dice a ti que es real. O sea, ahí no existe un prototipo de yo querer pertenecer a ese grupo donde yo no pertenezco. Hay un medicamento que vemos los pacientes a veces con la esperanza de recuperar la visión, y decía ya la doctora que no necesariamente es así, que a veces es más conservarla que recuperarla. ¿Qué es el Avastin? Doctora, los pacientes con glaucoma, cuando tienen ya lesión del nervio óptico, ¿llegan a este medicamento o se ponen para otra cosa? El Avastin es un antiangiogénico. El antiangiogénico nos quiere decir que nos va a resolver lo que es la parte de la neoformación de vasos. Es frecuente en la retinopatía diabética, la neoformación de vasos, y ya en los glaucomas secundarios antiguos, donde hay una alteración de la anatomía de la retina, nos puede producir también neovasos. En esos casos, mandamos a los pacientes al especialista de retina y se le ponen inyecciones intraoculares de Avastin para tratar de ayudar a la neoformación de esos vasos. Que la neoformación al final nos da una complicación de extravasación de líquido, de hemorragias, y nos complican lo Sí, que... entonces, doctora Mili, usted sabe que nosotros hacemos mucha resistencia, incluso desde niños, que nos llevan a los hospitales, y desde que nos enseñan la jeringa, nosotros queremos, o sea, hacemos una resistencia. Y casi siempre no, porque mira, los procedimientos a nivel de la vista son molestos, son dolorosos. ¿Qué pasa? Utilizan algún tipo de anestesia cuando van a un procedimiento de ese tipo, porque de repente alguien pregunta y sin usted saber, dice, no te meten eso, pero nunca ha ido al oftalmólogo. Pero le dice al paciente, eso tiene que ser molesto, eso tiene que ser doloroso. Imagínate tú coger un ojo, lavártelo, sacudírtelo, y también explíquele al paciente para que sepa que no. Sí, claro. Nosotros vamos a optar el tipo de tratamiento en dependencia del paciente. Correcto. Por ejemplo, un niño pequeño tiene un cuerpo extraño y yo no puedo utilizar la misma técnica que uso con el adulto. Con el adulto. El adulto yo le pongo una gotita de anestesia tópica y le saco el cuerpo extraño. Pero el niño no me va a cooperar. En dependencia, claro, del grado de que tenga de profundidad de cuerpo extraño. Entonces, este niño hay que darle una anestesia general para poder sacarle ese cuerpo extraño. Y es algo sencillo, pero él no va a cooperar. Entonces, en el intento de tú sacar el cuerpo extraño sin la anestesia general, te puede producir algo secundario, una complicación más severa secundariamente. Entonces, en el caso de las cataratas, en el caso de del glaucoma, ya también va a ser el paciente se clasifica en dependencia del comportamiento del paciente, porque el paciente generalmente de las cirugías de catarata y de glaucoma lo podemos hacer con anestesia infiltrativa y tópica. Si el paciente no nos coopera mucho, son algunos pacientes psiquiátricos incluso, tenemos que darle anestesia general. ¿Ya? A algunos pacientes un poco inquietos se le da anestesia asistida. Ya entonces en el procedimiento quirúrgico, la anestesia tópica e infiltrativa nos soluciona bastante el problema. Pero el paciente entonces cuando tiene otras condiciones se pone muy nervioso, muy intenso y no nos va a cooperar. Ya en ese caso ya tenemos que tener un conocimiento previo del paciente para saber qué tipo de conducta vamos a tomar. Precisamente por eso le quise preguntar, porque hay personas que desconocen que existe una anestesia general, que hay una anestesia local, que usted utiliza unas herramientas que no es lo mismo para adultos que para niños, y que por eso se le dice, es que la tecnología ha avanzado mucho y en cuestiones médicas más. No teman en ir al especialista, doctor Pichardo. Siempre vivimos abogando, y tal vez por nuestra formación en medicina familiar en Cuba, la parte preventiva, de que debe existir una asistencia
periódica a las distintas especialidades. Vivimos y gracias a Dios que vemos que por lo menos la parte de salud mental ha mejorado y lo están incluyendo en la parte de cobertura en ARS. Y en oftalmología debiera ser igual, porque a veces llega el paciente con glaucoma que tiene, 5 años ya padeciendo de esto, y lo que se puede hacer por mejorar la visión es poco. Doctora, ¿con qué frecuencia o a partir de qué edad deben ir los pacientes a la consulta? Por ejemplo, todo el mundo sabe que a los 45 años el hombre tiene que hacerse el PSA y el examen de próstata. De próstata. ¿Hay una edad obligatoria para comenzar a asistir al oftalmólogo si no padezco previamente de una afección de este tipo? Va a depender también del tipo de paciente. Porque tenemos, por ejemplo, los pacientes prematuros. Estos pacientes tenemos que darle una asistencia antes. Bien, siempre vemos que, y es común en el hospital, que se llame al oftalmólogo cuando un niño nace prematuro. Le dicen la retinopatía de la prematuridad. Inclusive en el hospital que funciona Mamá Canguro, es común esto. Lamentablemente no hay quien se encargue de esta parte de manera directa, pero debiéramos con estos niños, y se hace así el examen temprano, pero ¿cuál sería el pronóstico de un niño que nace con retinopatía de la prematuridad para el futuro? ¿Qué se debe hacer con estos niños además del diagnóstico? Sí, estos niños prematuros deben llevarse al oftalmólogo desde el momento de su nacimiento, donde le hacemos un examen minucioso del fondo de ojo para ver la característica de las dimensiones que tienen, la distribución de sus vasos sanguíneos a nivel de la retina. Porque ¿qué pasa? Como es un niño prematuro, los vasos de la retina no han tenido una distribución normal como debería ser un niño que nace a tiempo, ¿ya? O sea, ese niño prematuro, desde el nacimiento, debe ir a la consulta, debe llevarse a la consulta de oftalmología. Ya después del nacimiento, la primera consulta de un niño aparentemente normal debe ser a los 6 meses de nacido. Se lleva para que le hagamos su revisión normal. ¿Y cuántos niños usted recibe a los 6 meses? Así mismo, son muy poquitos. ¿Cuántos niños? Generalmente son los niños que los pediatras le ven alguna afección que se le nota y no los refieren. Generalmente algunos colegios nos están mandando, por ejemplo, los niños para hacer las inscripciones, nos lo están mandando. Es una medida muy importante porque a veces hay incluso retraso en el desarrollo de aprendizaje, claro, porque sí, el niño no ve adecuadamente, incluso a la distancia de la pizarra el niño no ve. Entonces es una medida muy importante a tomar en estos niños. Doctora, 3 recomendaciones finales para mejorar la calidad de la visión en nuestra provincia Barahona. Sí. Bueno, primero, ante cualquier afección que usted se vea en su visión, debe ir al oftalmólogo para ver la causa y hacerle su tratamiento oportuno a la causa que lo está produciendo. Otra, no se puede estar automedicando. Usted primero tiene que ir al oftalmólogo para que se vea qué afección está produciendo para poder medicar adecuadamente lo que tiene. No poner algo que usted no sabe científicamente si está probado o no. Otra cosa, en los pacientes, usar gotitas de otros pacientes. Eso es complicado porque usted no sabe si el paciente al que usted le tomó su gotita tiene glaucoma y usted se está bajando la presión más de lo normal de lo que usted la tiene. No invente. Entonces no se puede poner a inventar. Es una medida muy importante. No se prescriba con las goticas de otras personas. Excelente participación la de la doctora Mili Peña, oftalmólogo. Vea bien, vea claro. Igual, no claro comunicaciones, vea claro, vea bien. Visite a la doctora Mil Peña, que es su servicio oftalmológico en MIC Asisten, igual en el Centro Médico Regional Magnolia, que creo que ahora es Barahona, ¿no?
Así le dicen. Sí. Ya la gente lo conoce como Magnolia porque es un nombre que adoptó hace muchos años allá. Parece Mereva. ¿Verdad que sí? Finalizando yo el programa, agradeciendo la atención tanto por los medios televisivos como radiales. En este su programa Médicos en la Radio, nuestros pacientes estamos siempre eternamente agradecidos, que siempre nos reportan su sintonía cuando van al consultorio.